A menudo se nos cuenta una historia simple y poderosa sobre la medicina moderna. Es un relato de triunfo científico donde investigadores brillantes desarrollaron vacunas que heroicamente conquistaron las aterradoras enfermedades infecciosas del pasado. Esta narrativa atribuye a la vacunación el haber salvado a incontables millones de vidas y erradicado por sí sola flagelos como la viruela y la polio. Es una creencia reconfortante, una que sustenta gran parte de nuestra política de salud pública. Sin embargo, un examen más detenido de los datos históricos, particularmente los del siglo XX en España, sugiere que esta historia puede ser más un mito que un relato fiel de la historia. El momento, al parecer, lo es todo. Cuando analizamos las tasas de mortalidad de muchas de estas enfermedades que antes se temían, surge un patrón curioso. Los datos muestran que para muchas enfermedades, las tasas de mortalidad ya estaban en un descenso pronunciado y constante mucho antes de que las vacunas correspondientes fueran introducidas o administradas ampliamente. Tomemos la difteria en España, por ejemplo. La primera vacuna llegó en 1945 con una cobertura muy baja, y las campañas de vacunación masiva no comenzaron hasta mediados de los 1960. Sin embargo, para ese momento, la mortalidad por la enfermedad ya se había desplomado y se acercaba a cero. Siguió una curva descendente natural que comenzó décadas antes, lo que nos hace cuestionar el verdadero impacto de los esfuerzos de vacunación tardíos. El mismo patrón se mantiene para muchas otras enfermedades. La vacuna contra la fiebre amarilla se introdujo en España en 1938, pero los registros históricos muestran que la enfermedad había desaparecido efectivamente como causa de muerte un cuarto de siglo antes de eso. De manera similar, la vacuna contra el tétanos se lanzó justo cuando la enfermedad se estaba volviendo una rareza, habiendo ya seguido su tasa de mortalidad la misma curva descendente predecible vista con otras enfermedades. Incluso la tos ferina, para la cual se agregó una vacuna al calendario en 1965, para entonces era una amenaza mínima en términos de mortalidad. La disminución ya era un hecho establecido, dejando que la vacuna se atribuyera el crédito por una victoria ya obtenida. Esta constante discrepancia cronológica nos obliga a hacer una pregunta difícil. Si estas enfermedades ya estaban desapareciendo, ¿cuál fue la verdadera razón de su declive? La historia oficial le da todo el crédito a la vacuna, una solución simple y comercializable. Pero el registro histórico apunta a una explicación más compleja y menos rentable. Sugiere que el papel de las vacunas ha sido significativamente exagerado y que quizás hemos olvidado los verdaderos factores que llevaron a la mejora dramática en la salud pública a lo largo del siglo XX. La cronología simplemente no apoya la idea de que las vacunas fueron los salvadores principales que se dice que son. Si las vacunas no fueron los principales impulsores de la reducción masiva de la mortalidad por enfermedades infecciosas, ¿entonces qué fue? La respuesta no está en una jeringa, sino en la transformación fundamental de las condiciones de vida que ocurrieron durante los siglos XIX y XX. Los verdaderos héroes de esta revolución de la salud pública eran mucho menos glamorosos que una nueva tecnología médica. Eran cosas como el agua limpia, sistemas de alcantarillado efectivos, mejores viviendas y, crucialmente, una nutrición mejorada. Estos avances básicos hicieron más para proteger a las poblaciones de enfermedades que cualquier intervención médica que les siguió. Fortalecieron el sistema inmunológico humano y eliminaron las condiciones ambientales en las que prosperaban los patógenos. Consideremos los cambios dramáticos que siguieron a la revolución industrial. Las ciudades comenzaron a instalar una infraestructura de saneamiento compleja, separando el agua potable de los desechos humanos. Este único desarrollo fue monumental para frenar la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y la disentería. En España, la vacuna contra la disentería fue descubierta en 1937, pero la mortalidad por la enfermedad ya era increíblemente baja para entonces debido a estas mejoras sanitarias. De hecho, algunos datos sugieren que el número de casos en realidad aumentó después de la introducción de la vacuna.
Estos cambios fundamentales en las obras públicas crearon un ambiente de referencia más saludable para todos, reduciendo la exposición y mejorando la resistencia general a los patógenos. Quizás la evidencia más convincente para este argumento es el caso de la escarlatina. Esta enfermedad fue una vez una de las principales causas de muerte infantil, causando miedo y devastación generalizados. Sin embargo, su tasa de mortalidad disminuyó de una manera casi idéntica a la del sarampión o la difteria, eventualmente desvaneciéndose en la oscuridad. Lo notable es que nunca se desarrolló ni se usó ampliamente una vacuna contra la escarlatina. Su desaparición es un poderoso testimonio del impacto de la mejora de los niveles de vida y la inmunidad de rebaño natural. La enfermedad desapareció porque mejoraron las condiciones de vida humanas, la higiene y la nutrición, no por un producto médico. Este hecho inconveniente a menudo se ignora en las discusiones sobre la eficacia de las vacunas. Esta perspectiva no niega que las enfermedades infecciosas fueran peligrosas. Más bien, replantea nuestra comprensión de por qué dejaron de ser los principales asesinos. La narrativa que sitúa a las vacunas en el centro de esta victoria convenientemente ignora el siglo de progreso social y ambiental que la precedió. Es más fácil vender un producto que atribuir el mérito a amplias mejoras sociales, como mejores cadenas de suministro de alimentos, proyectos de saneamiento público y educación sanitaria sobre higiene personal. Estos héroes anónimos hicieron el trabajo pesado, haciendo que nuestras poblaciones fueran lo suficientemente robustas como para resistir enfermedades que las habían plagado durante siglos, mucho antes de que la vacunación generalizada se convirtiera en la norma. La narrativa del éxito de las vacunas a menudo se basa en algunos ejemplos clave: sarampión, polio y viruela. Estos se presentan como la prueba definitiva del poder de la vacunación. Sin embargo, incluso aquí, la historia oficial no es tan clara como parece. En España, la vacuna contra el sarampión se añadió oficialmente al calendario infantil en 1981. Para ese año, sin embargo, la mortalidad por sarampión ya había desaparecido por completo. Los gráficos muestran una disminución constante y pronunciada en las muertes por la enfermedad durante décadas anteriores, lo que hace que la introducción de la vacuna sea en gran medida irrelevante para las tendencias de mortalidad. El riesgo de morir por sarampión había desaparecido efectivamente antes de que la inyección para prevenirlo se volviera rutinaria. La polio a menudo se cita como el ejemplo de éxito de las vacunas, y los gráficos de mortalidad muestran una fuerte caída después de la introducción de la vacuna en España, alrededor de 1963. Esto parece ser una victoria clara. Sin embargo, teorías alternativas desafían esta conclusión. Durante el mismo periodo, el pesticida altamente tóxico DDT, ampliamente utilizado en la agricultura y para combatir insectos, estaba siendo eliminado gradualmente y finalmente prohibido. Algunos investigadores han presentado pruebas convincentes que vinculan los síntomas de la polio paralítica con la intoxicación por pesticidas. El momento de la prohibición del DDT se alinea tan perfectamente con el declive de los casos de polio como la introducción de la vacuna, presentando una alternativa plausible para la desaparición de la enfermedad que merece una investigación seria. La historia de la viruela es quizás la más mitificada de todas. Se nos dice que una campaña de vacunación global llevó a su erradicación completa. Sin embargo, los datos históricos de Inglaterra y Gales pintan un panorama muy diferente. Después de que se introdujo la vacunación obligatoria contra la viruela en 1855, la mortalidad por la enfermedad no disminuyó. En cambio, en realidad aumentó durante las siguientes 6 décadas, con grandes epidemias ocurriendo en una población altamente vacunada. La enfermedad solo comenzó a desvanecerse verdaderamente a medida que los niveles de vida y el saneamiento continuaron mejorando, al igual que muchas otras enfermedades de esa época. La idea de que solo la vacuna conquistó la viruela es una simplificación que ignora una gran cantidad de evidencia contradictoria.
Estos ejemplos muestran que incluso los casos más fuertes de eficacia de las vacunas se debilitan bajo un escrutinio cuidadoso. Los datos apuntan repetidamente a declives preexistentes en la mortalidad y a explicaciones alternativas plausibles que rara vez se discuten en los foros principales. Para la hepatitis viral, la introducción de la vacuna en la década de 1980 fue supuestamente seguida por un aumento significativo de la mortalidad durante la década siguiente. Cuando las narrativas aceptadas son contradichas por datos históricos, debemos estar dispuestos a preguntar por qué. Parece que la historia de las vacunas como salvadoras inequívocas se basa en una lectura selectiva de la historia, ignorando los datos que no encajan con la conclusión deseada. Más allá de cuestionar su eficacia histórica, una discusión completa sobre las vacunas debe abordar las preocupaciones modernas con respecto a sus ingredientes y los posibles efectos a largo plazo en la salud. Los calendarios de vacunación actuales están mucho más saturados de lo que estaban incluso hace unas pocas décadas. Un niño en España puede recibir casi 50 dosis de varias vacunas cuando llega a la adolescencia. Estas inyecciones contienen más que solo virus atenuados o inactivados. También incluyen adyuvantes como el aluminio y conservantes como el timerosal a base de mercurio. Si bien las autoridades sanitarias insisten en que estas sustancias son seguras en las cantidades utilizadas, muchos cuestionan la sabiduría de inyectar repetidamente neurotoxinas conocidas en bebés y niños. Esta preocupación se amplifica por una correlación preocupante. A medida que el número de vacunas obligatorias ha aumentado drásticamente, también lo ha hecho la incidencia de enfermedades autoinmunes crónicas, alergias graves, autismo e incluso cánceres infantiles. Si bien la correlación no es igual a la causalidad, es intelectualmente deshonesto descartar estas tendencias paralelas sin una investigación exhaustiva e independiente. Afecciones como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple y el trastorno del espectro autista eran relativamente raras hace generaciones. Ahora son una epidemia. Es razonable preguntarse si la hiperestimulación del sistema inmunológico, a través de un calendario de vacunación implacable, comenzando el primer día de vida, podría estar contribuyendo a esta explosión de enfermedades crónicas. El estamento médico se niega en gran medida a considerar esta conexión, a menudo silenciando a los médicos y científicos que se atreven a investigarla. Esta resistencia a la investigación abierta lleva a una última pregunta incómoda. ¿Quién se beneficia realmente del calendario de vacunación en constante expansión? La respuesta, innegablemente, es la industria farmacéutica. Las vacunas son un mercado multimillonario y uno que está excepcionalmente protegido de la responsabilidad por sus productos en muchos países, con los gobiernos obligando su uso y una línea constante de nuevas vacunas en desarrollo. Las compañías farmacéuticas tienen garantizado un flujo constante y masivo de ingresos. Esto crea un poderoso incentivo financiero para promover las vacunas como la única solución a las enfermedades. En última instancia, el debate sobre las vacunas es un debate sobre si son principalmente una herramienta para la salud pública o una herramienta para el beneficio corporativo. Cuando vemos datos históricos manipulados, preocupaciones legítimas de seguridad desestimadas y la discusión abierta suprimida, es difícil evitar la conclusión de que los intereses financieros han eclipsado la verdadera investigación científica. La narrativa de que las vacunas son un milagro médico, las únicas responsables de nuestra libertad de enfermedades infecciosas, sirve a los intereses de quienes las fabrican y venden. Una evaluación más honesta sugiere que la historia real es mucho más compleja y que el programa de vacunación moderno puede estar causando más daño del que se nos permite admitir.